¿Sabías que Marcos escribió su Evangelio basado en los testimonios del apóstol Pedro, quien fue su mentor espiritual? Hoy estamos en nuestro día 280 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, Señor, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a comprender tu palabra cada día con mayor claridad, Señor. Em, Ayúdanos a meditar en tu palabra de día y de noche, pero sobre todo, ayúdanos a transformar nuestras vidas a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que nos es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como
entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Para reflexionar. Continuamos con el Evangelio de Marcos que iniciamos hace 3 días. Desde el capítulo 1, Marcos inicia diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Explícitamente está diciendo las buenas nuevas de Jesucristo. Y esto es lo que experimentará el paralítico y todos los que creerán en él. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo que podemos aprender del relato de la curación de un paralítico en Capernaum. Número 1. Cuando no entiendes lo que estás leyendo en la palabra, pide al Señor que te enseñe. Al leer el versículo 2 de este capítulo, Él les explica la palabra. Jesús era intencional en enseñar a las multitudes y en las sinagogas. Encontraremos mientras seguimos leyendo que Él hacía esto constantemente. Que esto sea un ánimo para cada uno de nosotros en nuestra lectura diaria. Cuando no podamos entender algo o sea confuso para nosotros, debemos pedir al Señor que nos explique su palabra, que abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su ley. Salmo 119, 18. Número 2. ¿Sabes? Cristo conoce aún lo más íntimo de cada uno de nosotros. Cuando los amigos del paralítico trajeron al hombre frente a Jesús por el techo, Jesús se asombró tanto de la fe que ellos tenían, pues estaban haciendo hasta lo imposible para llevar a su amigo delante de Jesús. Lo primero que Jesús dijo fue: Hijo, tus pecados te son perdonados. Con esta declaración manifestaba públicamente que era Dios, pues solo Dios podía perdonar pecados, lo cual escandalizó a los fariseos. Ellos sabían esto y por supuesto comenzaron a hablar, aunque en esta ocasión lo hicieron en sus corazones. Jesús sabía lo que murmuraban en sus corazones y al confrontarlo se asegura de mencionarles que él lo sabía, pues les dice: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Esto nos puede hacer recordar el Salmo 139 del 1 al 4 que dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh Señor, tú ya la sabes toda. El hecho de saber que el Señor conoce lo que piensa, aún sin siquiera mencionarlo, ¿te trae temor o vergüenza? Amados, Jesús conocía la mayor necesidad del paralítico y esto era que necesitaba ser perdonado de sus pecados. Nosotros también tenemos esa necesidad, ¿cierto? El hecho de que el Señor conozca aún los más íntimos pensamientos debería traer paz a nuestros corazones. Si hay algo que debas presentar delante del Señor, hazlo ahora, sin temor, con un corazón humillado delante del Dios Todopoderoso, lleno de misericordia y amor. Dios conoce tu más íntimo pensamiento, también conoce tu más profunda necesidad y tiene el poder de perdonarte, restaurarte y darte vida eterna. Es más fácil hacer el milagro, dijo Jesús, pero salvar el alma de un hombre es tarea solo de Dios mismo y que es el único que puede hacerlo. El Hijo del Hombre le dice al paralítico que se levante y asimismo él lo hizo. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Los milagros solo eran señales para que creyeran en Cristo, mas no eran medios de salvación. Nosotros hemos recibido la gracia de la salvación por el poder de Cristo al recibir el Evangelio de las buenas nuevas que nos enseñan lo necesitados que estamos de Cristo.
El llamamiento de Leví. Los versículos 13 al 17 nos relatan el llamamiento de Leví, un recaudador de impuestos. Entre los judíos, los recaudadores de impuestos no eran muy queridos por el pueblo. Se les consideraba de hecho traicioneros por trabajar para el enemigo, los romanos, y también eran odiados por tomar ventaja del puesto al tomar dinero para sí mismo, afectando a esta manera a su misma gente. Sin duda, los fariseos también tenían este concepto de los recaudadores de impuestos, por lo que al ver a Jesús comiendo con Leví y sus amigos, hablaban de él. Al escuchar Jesús lo que decían, les respondió, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Leví estaba enfermo espiritualmente y entendió por el poder del Espíritu Santo que Jesús podía sanarlo y llamarlo suyo. Los fariseos sin duda también estaban enfermos, también necesitaban a Jesús. Sin embargo, ellos se consideraban sanos y justos delante de Dios. Oremos y pidamos al Señor que nos ayude cada día a entender cuánto lo necesitamos, que podamos ver cuán enfermos estamos tratando de vivir en nuestras fuerzas y cuánto bien nos hace reconocer que solo Cristo salva y nos restaura para vivir en esta tierra como a Él le agrada. El día de reposo fue hecho para el hombre. Nuevamente los líderes religiosos muestran incomodidad ante Jesús y sus discípulos, esta vez por estar recogiendo espigas en el día de reposo mientras se abren paso en el camino. Jesús, incómodo por su religiosidad, les recuerda que el día de reposo había sido establecido para el disfrute de ellos y no para ellos servir al día de reposo. El legalismo humano lo convirtió en una carga en vez de una oportunidad de gozo espiritual en Dios. El día de reposo era un día de servicio a otros, pero aún las leyes ceremoniales se podían suspender cuando una persona tenía necesidad, así como lo fue en el ejemplo que Jesús dio sobre David. Cristo llama a pecadores comer gozosamente con ellos, no para justificar su pecado o forma de vivir, sino para llamarlos al arrepentimiento y vida eterna. Las buenas nuevas de Jesucristo son incompatibles con el legalismo humano que no hace acepción de personas para llamarlas a la salvación. Al final, nadie puede salvarse por sí mismo. Necesita que Cristo lo levante de su muerte espiritual. Demos gracias a Dios porque Él ha venido a salvarnos a pesar de nosotros mismos. Para meditar. ¿Te consideras justo como los fariseos o has entendido que necesitas a un Salvador como lo entendió Leví? El Señor en su gracia nos ha favorecido con muchas bendiciones, comida, sueño, naturaleza para recrearnos, familia, amigos. ¿Cómo estás administrando esas bendiciones? ¿Sirven ellos para tu disfrute o tú te sirves de ellos? Recuerda, el día de reposo no es para que tú descanses, es para recordar que debido a que Cristo ya cumplió toda la ley y su obra de expiación, nosotros podemos descansar de nuestras obras de lunes a sábado para dedicar el día del Señor a nuestro Dios a través de servir y compartir con nuestros hermanos. ¿Por qué su gracia es incomprensible a nuestro orgullo? ¿Cómo puedes vivir demostrando su gracia a los que están a nuestro alrededor para que conozcan al Salvador? Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 280. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.